Boa noite a todas, a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso curso, né? Hoje nós teremos o nosso último encontro e será um encontro mais do que especial, porque a professora, a pesquisadora Laura Fernandes, ela aceitou o nosso convite, está aqui conosco e hoje ela é que vai trazer para a gente a experiência dela como pesquisadora, né, do anarquismo e das relações de gênero, a questão do amor, da sexualidade, que inclusive ela transformou em livro e ela vai então hoje trazer para nós um pouco dessa experiência, da trajetória dela, da relação dela com o tema. A Ingrid está mostrando aí na tela o livro da Laura. A Laura esteve conosco, né, em 2018, aqui no Rio de Janeiro, foi muito bom, a gente já conhecia um pouco da obra dela e a gente teve a oportunidade de trazê-la num evento que ocorreu na UERJ, e nós a conhecemos pessoalmente. Ela participou de uma mesa redonda conosco, depois participou do nosso simpósio também sobre anarquismo, e nós travamos desde então, além de uma troca, de um intercâmbio, né, vamos dizer assim, de ideias, um intercâmbio acadêmico, também uma amizade, e a gente está muito feliz com a sua presença, viu, Laura, aqui conosco, e a gente então vai passar a palavra para ela. Ela vai fazer, como nós falamos, a palestra, a aula dela em espanhol, vai procurar falar bem mais lentamente para que a gente possa todo mundo acompanhar, mas se vocês tiverem dúvida, vocês anotem as dúvidas, que depois, quando a gente abrir para as perguntas, a gente pode esclarecer e voltar naquelas dúvidas que vocês, porventura, pontuarem, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a Laura. Laura, obrigada, Hola, viu? no, buenas noches, obrigada, muchas gracias por la invitación. Sí, entiendo el portugués, lo puedo leer, pero todavía no me animo a hablar, así que disculpas, pero voy a hacer un desarrollo en español lo más que pueda, porque tengo la costumbre de hablar muy rápido, pero en honor a que me hablan despacio en portugués para que yo comprenda, voy a intentar hacer lo mismo con mi español. Efectivamente, tuvimos un encuentro muy bueno aquella vez, y un encuentro que empezó y que continuó en realidad, encuentros que se vienen dando con los distintos países, por lo menos con Argentina, con Uruguay, con Chile, con Brasil, de estos temas alrededor del anarquismo que han crecido mucho. Me gustaría contarles que yo trabajo en un lugar que se llama el CEDINSI, que es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Ahí en el chat dejé el link para que lo puedan explorar. Es un archivo que tiene 21 años y que, como su nombre indica, aguarda los papeles, las memorias de las izquierdas, entre ellas una gran parte del anarquismo. Allí yo estoy a cargo del área académica, así que todos estos intercambios, tenemos instancias de investigación, tenemos muchísimo por hacer. No creo que les tenga que aclarar porque son realidades que compartimos. Lo único que no tenemos es dinero. Todo lo demás tenemos, y entonces hacemos, como decimos acá, a pulmón, con esfuerzo, estos encuentros que hacen que el diálogo no se quede en un país como no se quedaban en un país los y las anarquistas, ¿no? Que, como ustedes saben, es un movimiento internacionalista y es un movimiento políglota y es un movimiento que en parte es necesario replicar en esa condición de muchas voces, muchos idiomas, y sobre todo un diálogo internacional. Bien, así me gustaría entonces contarles los núcleos centrales de la cuestión que investigué, pero también un poco cómo se dio ese proceso, porque no solo tenemos que pensar qué vino a aportar el anarquismo, sino que creo que es muy significativo cómo llegamos a conocer esta arista
de el aporte del anarquismo en la discusión sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre una revolución que no es solo una revolución económica, sino también una revolución sexual. Y eso que nos puede sonar muy contemporáneo, muy de hoy, o nos puede sonar muy de revolución sexual de los años 60, en realidad el anarquismo lo que viene a mostrar, no solamente el anarquismo, pero sí el anarquismo con mucha intensidad, es esta manera de pensar la revolución también en clave subjetiva, también en clave de los afectos, también en clave del cuerpo, también en clave del sexo, con todas las limitaciones que han tenido, pero bueno, ya vamos a ir a eso. Como quizás saben, los estudios sobre el anarquismo, por lo menos en Argentina, pero en parte también en Brasil, la parte que conozco, hubo un tiempo, un foco puesto en la relación del anarquismo con el movimiento obrero, ¿no? En Argentina hubo un momento de mucho encuentro entre un movimiento obrero que se estaba construyendo y el liderazgo de algunos grupos anarquistas. Unos grupos anarquistas que eran aquellos que estaban más orientados a la organización, ¿no? Porque había otros más orientados a lo que llamamos el individualismo, ¿no? Más grupos de afinidad, pequeños grupos. En cambio, otra corriente dentro del anarquismo no tuvo problemas, al contrario, en pasar a la acción sindical incluso, más allá de la organización de las grandes huelgas que llevarían, en el ideal, a la revolución estructora del sistema en su totalidad, ¿no? Pero entonces los trabajos que nosotros tuvimos durante mucho tiempo para pensar el anarquismo argentino eran trabajos que estaban más ligados al movimiento obrero y que se quedaban en el periodo en el que movimiento obrero y anarquismo estuvieron más cerca. Un poco lo que pasó en la historiografía española fue de alguna manera replicado aquí, ¿no? Empezó a haber en los años 80, 90, un giro, que es un giro cultural, un giro hacia otras zonas del anarquismo, no que eran desconocidas, pero quizás no estaban en el foco de los análisis. No ya la relación del anarquismo solo con el movimiento obrero, en clave política o sindical, sino también la huella, la impronta, la marca cultural que el anarquismo aportó en nuestra región, ¿no? Y dentro de esa tarea cultural, la enorme producción de periódicos, la enorme producción de prensa, la enorme producción de libros, ¿no? Y es aquí entonces que ustedes tal vez conocen el trabajo de Juan Suriano, un historiador muy importante que falleció hace poco, creo que 2 años, ¿no? Una pérdida importante para la historiografía en Argentina, que fue uno de los cultores de este giro que iluminó otras zonas del anarquismo. Pero al mismo tiempo hay otro giro interesante, que es el que proponen las historiadoras feministas, que empiezan a recuperar una huella que había quedado bastante escondida, no desconocida, pero sí escondida, que es la de los periódicos hechos por mujeres. Aquí la tenemos a Ingrid, que se está especializando sobre periódicos, pero no, tenemos una particularidad que han hecho las mujeres anarquistas en Buenos Aires, Río de la Plata, las ciudades donde más se desarrolló el anarquismo, Rosario, Buenos Aires, Montevideo, con una continuidad que a pesar de ser 2 países, Montevideo, Uruguay, y Buenos Aires y Rosario, Argentina, había mucho contacto. Bueno, en esa zona hay una gran producción de periódicos, y en ese marco se da La Voz de la Mujer. Ahí también le dejé un enlace, porque el CEDINSI tiene un portal de revistas y periódicos donde van a encontrar estos 2 periódicos hechos por mujeres,
La Voz de la Mujer y Nuestra Tribuna, ya vamos a hablar de ese, y van a encontrar también una colección de La Protesta, que, como saben, es el periódico más importante y más sostenido de la historia del anarquismo en Argentina, y es el sueño completar toda la colección, ¿no? Estamos en camino. Y otra cosa que me gustaría, que ese link no lo puse, pero lo voy a buscar, es el diccionario biográfico que se acaba de inaugurar en el CEDINSI, que es un diccionario biográfico de las izquierdas de América Latina. Esto es una herramienta fundamental, porque ustedes saben que nuestros anarquistas y nuestras anarquistas no eran grandes intelectuales, ¿no? La mayoría eran obreros, tipógrafos, personas vinculadas a la lucha sindical, cuyas biografías se pueden haber perdido o están muy dispersas. Bueno, este diccionario las concentra, está dirigido por Horacio Tarcus, que es el director del CEDINSI, y por una colega colombiana que se llama Sandra Jaramillo, y tiene la voluntad de que sea un proyecto colectivo. Es decir, que siempre que hablo en algún Zoom últimamente, pero siempre que hablo invito no solo a que lo utilicen, sino a que propongan biografías. Porque justamente de esa voluntad de iluminar lo que no estaba muy a la vista, de poder pensar biografías más perdidas que otras, como la de las mujeres, era el impulso que tenían estas historiadoras en los años 80, que comenzaron, una de ellas primero es Maxine Molinet, que seguro la han leído, que es la introductora de La Voz de la Mujer. Ella fue una de las primeras que escribe un artículo sobre el periódico La Voz de la Mujer. María del Carmen Feijó, que es otra pionera que identificó a las anarquistas en medio de un terreno que estaba compartido por feministas, que eran otra cosa, universitarias, ¿no? Decidían otras no, socialistas, librepensadoras, pero que ella distinguió ahí algo particular que eran las anarquistas. Entonces, luego la deben conocer, la otra figura importante de todo esto, que escribió su tesis en Brasil, fue Dora Barrancos. ¿Qué encontró Dora en Brasil? Además de tiempo para escribir, encontró un archivo maravilloso, ¿no? El AEL. No, ustedes le dicen Leeuwenroth, pero no sé cómo le dicen ustedes, que se pueda entender, Leeuwenroth. El archivo de Campinas. En ese archivo, Dora escribió, no lo escribí bien, bueno, pero ya comprenden cuál es el archivo. Dora escribió un libro, Anarquismo, Educación y Costumbres, donde se metía con las cuestiones que el anarquismo había innovado en la educación, y las cuestiones que había innovado en discusiones morales ligadas al cuerpo y al sexo. Otra autora, muchas gracias Ángela, es Mabel Bellucci, otra persona que investigó estos materiales y estos debates, pero ya tenemos acá una primera clave. Sin archivos es muy difícil el poder trabajar estos temas. Ahora nos resulta, ¿no?, mucho más fácil, hay mucho digitalizado, tampoco es tan fácil, Ingrid lo sabe, pero bueno, hay mucho más digitalizado, pero lo cierto es que antes casi que había que ir o a Campinas o incluso a Ámsterdam, al Instituto de Historia Social en Ámsterdam, para estudiar algo de América Latina. Bueno, el CEDINSI procuró armar una colección para que este problema del archivo estuviera saldado en parte, que podamos contar con el material. Pero vos podés tener mucho material y si no tenés una mirada crítica, una mirada que intente descubrir algo nuevo allí, no se hace nada con las fuentes, ¿no? Hace falta, y creo que es eso lo que vinieron a aportar
las historiadoras con compromiso feminista que intentaron reponer una discusión muy temprana que se dio en el anarquismo, muy temprana para el contexto de nuestras naciones, ¿no? Y además muy singular, porque es algo que comparte el anarquismo con otros movimientos emancipatorios, es decir, discutir las formas de la relación humana, ¿no? Entre ellas el amor, la familia, discutir el matrimonio tradicional, proponer alguna forma de amor libre, oponerse al discurso eclesiástico o religioso sobre estas cuestiones. Sin embargo, la particularidad del anarquismo es que no remitió o no puso esa lucha después de la revolución económica, o esa lucha como un accesorio, o esa lucha como algo que va a llegar en el futuro, sino como una lucha presente. La revolución social implica una revolución sexual, y además implica la transformación de la propia vida en el presente, ¿no? Una ética cotidiana, vital, de la propia vida en clave política en sentido amplio, ¿no? Cuando me refiero no política electoral, sino política en sentido amplio. Esto es una particularidad que el anarquismo produjo, y el enfoque de mi investigación tenía que ver con decir que lo produjo en el debate, no lo produjo en el consenso. Si bien estas ideas estaban en el ideario, lo que enriqueció eso fue el debate, y en ese debate participan hombres y mujeres. Y acá tenemos otra clave, que evidentemente lo que estas autoras feministas vinieron a traer es una mirada crítica desde las teorías feministas a partir de un concepto que se fue instalando en la academia y que hoy encontramos muy instalado, que es el concepto de género. Pero, como saben, ese proceso no solo fue un proceso de mucha lucha dentro de las academias, que también son campos de batalla, sino que terminó en algún momento consolidándose como un discurso que se detenía ahí, ¿no? Que no seguía profundizando su crítica. Y esto es importante pensarlo, y ahí les puse una autora, que es Joan Scott, que quizás la conocen, y que es una autora que yo creo fundamental para estudiar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque es una autora que bregó, luchó por incluir una perspectiva crítica de género en la historia, y se peleaba con grandes historiadores. Ella era bastante joven peleando con Hobsbawm, peleando con Thompson, peleando con la Radical History de Reino Unido, importantes historiadores. Hubo una reunión importante donde ella estableció las líneas para lo que va a ser después su artículo más famoso, que es sobre la categoría de género, ¿no? Que esta autora advirtió que si el género se convertía en un sinónimo de mujer, no iba a avanzar esa crítica, porque lo que esperaban las autoras feministas no era incluir solamente a las mujeres, sino discutir ese tipo de historia que las había dejado afuera, ese tipo de historiografía que las había dejado afuera. Y ella lo dice, ya estoy acelerando, voy a bajar la velocidad. Ella lo dice de una manera muy interesante, porque dice, no es que las mujeres eran invisibles, ¿no? Estaban ahí. No es que las anarquistas no eran conocidas, o que los historiadores anarquistas varones no conocían la voz de la mujer. Sí la conocían. El hecho es, dice Joan Scott, que no parezca importante para la historia esa historia de las mujeres es lo que las hizo quedar afuera. Por tanto, la operación de incluir mujeres está bien, pero no es suficiente.
lo que es necesario es repensar la historiografía toda. Entonces, este repensar la historiografía toda es lo que ella la lleva a decir, bien, género no es sinónimo de mujer, sino género es un concepto que explica cómo las sociedades construyen las maneras de ser hombre, las maneras de ser mujer, en estas sociedades nuestras tan dicotómicas, pero que están cambiando, y las maneras de no ser hombre ni mujer. Y hoy tenemos una cantidad de identidades intermedias, o que no se clasifican a sí mismas ni como mujer ni como varón. Me refiero a identidades no binarias, a identidades trans, a identidades travestis, que no estaban en la discusión del anarquismo clásico. Esto es evidente, es una discusión posterior, porque la construcción de esas subjetividades también es posterior. Entonces, yo creo que a veces como lo que ha sucedido es en las disciplinas, historiografía, ciencias sociales, yo me doctoré en ciencias sociales, por ejemplo, entonces esta corriente de feminismo que entró en los años 90, sobre todo en la Academia Argentina, y que a mí me formó en ese momento, era algo bastante marginal, que ahora nos encontramos con una explosión de estas temáticas, porque hay una explosión dentro de la academia y una explosión en los movimientos sociales, de los temas que hacen a, no ya el feminismo, sino los feminismos, ¿no? Por las diversidades que encontramos adentro de este movimiento tan heterogéneo. Entonces, es interesante reconocer cómo estos temas de la sexualidad, el amor, las cuestiones morales que vino a traer el anarquismo tan temprano, fueron redescubiertos por una mirada crítica específica. Y cómo ahora tenemos cierta responsabilidad de no repetir clichés, ¿no? De no repetir estereotipos, de no quedarnos solamente en la fascinación por unas mujeres, sino en recomponer el debate que tuvieron hombres y mujeres para poder llevar al extremo esta discusión. Porque solucionar no vinieron a solucionar, vinieron a marcar grandes problemas de la política, grandes problemas de la política que no pensaba la diferencia sexual como un problema. Aunque no tuvieran ese vocabulario, tenían otro. El concepto de género se construye, se acuña de los años 50 para adelante. No era un vocabulario de la época. Con la época me refiero a que yo estudié 1890-1930. Pero tenemos una colega que estudió el 30 en adelante, con un libro muy interesante que se llama La revolución sexual de nuestro tiempo. Ese libro toma el título de un libro del año 1932, La revolución sexual de nuestros tiempos en 1932. Y cuando yo digo temprano, estoy hablando de una cantidad de folletos y de materiales que comenzaron a circular en la última década del siglo XIX en Argentina. Cuando digo temprano, digo que el anarquismo, como dice Dora Barrancos, fue el terreno en donde nuestras naciones en construcción entraron en eso que Michel Foucault llamó la discursividad generalizada acerca del sexo, ¿no? Esa proliferación de discursos sobre lo sexual. Efectivamente, lo que yo estoy trabajando ahora es cómo el terreno que compartían el anarquismo, el socialismo, el libre pensamiento, después el comunismo, y ciertas zonas del liberalismo, es el terreno en donde se recepcionaron los discursos sobre lo sexual
y mejor aún que se recepcionaron, se pusieron en discusión. Se pusieron en discusión no en el gabinete médico, no entre doctores, juristas, ¿no? El saber docto, sino entre el mundo del trabajo, entre el mundo de las personas comunes, ¿no? Que podían acceder, gracias a los folletos que distribuía el anarquismo y después el socialismo, a información sobre métodos conceptivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hago un pequeño paréntesis y un pequeño repaso. Es importante que identifiquemos los núcleos centrales de lo que vino a aportar el anarquismo, que ahora voy a ir a eso, pero es importante también pensar cómo fueron estudiados y pensarnos a nosotros y a nosotras mismas cómo los estudiamos hoy. Y esto de no quedarse en el género como un sinónimo de mujer, esto de tratar de repensar toda la disciplina que nos contiene, vale para muchos temas, claramente, no solo para el anarquismo, ¿no? Vale para muchos temas, porque si nos quedamos en la comodidad de que género significa agregar mujeres a la historia, a pesar de que ese primer paso fue fundamental y se lo debemos a muchas colegas, hoy es importante que profundicemos, porque esto no solo tiene que ver con la academia. Nuestras disciplinas, nuestras carreras, estoy pensando sobre todo en sociología, por ejemplo, y psicología, forma personas que producen, que crean políticas públicas, que intervienen en la subjetividad de las personas. Entonces, si esas formaciones no están atravesadas por una perspectiva crítica de género, es una formación empobrecida, ¿no? Acá estamos haciendo una reducción a los estudios de género, pero yo creo que Joan Scott está diciendo mucho más, ¿no? Cuando les decía, bueno, mucha radical history, pero radical ¿hasta dónde? Hasta acá, mucho marxismo británico, pero bueno, hay un paso más, y creo que es interesante seguirla, porque a lo largo de su carrera propuso el concepto de género, renegó, rechazó, criticó el concepto de género, y dijo que había que volver a él. Entonces, ese camino que se puede hacer a través de 3 o 4 artículos, que luego puedo pasarles los links para que lo sigan. Yo cuando doy un seminario dedico un día a que leamos ese camino, ese proceso que hace esta autora, para poder identificar entonces este potencial crítico. Joan Scott podría ser otra. A mí me interesa Joan Scott porque lo que ha sucedido últimamente, por lo menos en nuestras academias, es que compañeros, colegas, que no daban cuenta del género en sus investigaciones, años previos, se encuentran ante una demanda que no saben cómo afrontar, no saben cómo enfrentarla, porque no tienen una formación. Entonces muchas veces recibo la demanda o el pedido de ayuda. ¿Podrías darme algún texto que yo pueda agregar género en mi investigación? Bueno, son 40 años de teoría, o sea, no es fácil, hay que estudiar. O sea, así como los colegas se han puesto a estudiar a Marx o se han puesto a estudiar a Lacan, o se han puesto a estudiar, bueno, pues tendrán que pasar a estudiar a teóricas feministas con la misma intensidad. Ahora, si es un amigo querido y lo quiero ayudar, le digo, empezá por Joan Scott, porque es una autora que te va a allanar el camino, y después a mí me gusta mucho un artículo de Nelly Richard en un diccionario de estudios críticos, que es la entrada de género. Siempre digo, qué pesadilla que te digan, escribí en 3 carillas qué es el concepto de género y cómo se aplica. Bueno, Nelly Richard lo ha hecho,
de una manera que es un muy buen artículo, además, yo creo, para dar en clase, en las aulas, porque es un concentrado y tiene el mismo espíritu. El espíritu es una perspectiva de género bien crítica, afilada, que disputa no solo el tema en cuestión, sino cómo se construyó ese tema. ¿Con qué marcos? ¿Cómo se piensa la producción de varones y mujeres como sistema en distintos momentos históricos? Bien, con estas autoras en la cabeza, más dos lecturas que yo tenía, que tenían que ver con Bakhtin, con Michel Bakhtin, Mikhail Bakhtin, y con Judith Butler. Pero voy a dejar un poquito eso de lado para hacer lo que prometí, que es, bueno, en fin, ¿cuáles son los núcleos centrales del aporte anarquista? ¿Qué es lo que vinieron a decir? Primero, a discutir la idea muy ligada a los discursos religiosos y conservadores de que el sexo tenía un objetivo único en la reproducción de la especie, en poder pensar la sexualidad como una expresión humana que tenía que ver con el deseo, con el placer, con la recreación, con el sentimiento, con la expresión física, ¿no? Cuestiones que no tenían que ver con tener hijos, y que en tal caso lo importante era llegar a lo que llamaban una maternidad consciente. Es decir, que las mujeres pudieran tener la cantidad de hijos e hijas que podían cuidar. Para eso impulsaron la difusión de métodos anticonceptivos, precarios, los que había en su momento, ¿no? Estoy hablando siempre hasta los años 30, por lo menos. Luego ya comienza toda una investigación con la cuestión hormonal, con el seguimiento cronológico del ciclo y demás, que es otra historia. Estamos hablando de un momento donde el coitus interruptus era el más utilizado, donde el aborto era un método muy utilizado, pero que no encontré en la prensa anarquista usos a favor del aborto. Como ustedes saben, luego en España, en la República, la cuestión es otra, se legaliza. Como ustedes saben, en la Rusia de 1918 se legaliza el aborto también, no porque fuera una revolución anarquista, pero pongo como ejemplo un proceso revolucionario que por unos años legalizó el aborto. En los discursos de la prensa en el Río de la Plata, más bien es un discurso como que el aborto es algo al que se llega de mala manera, porque no se ha podido cumplir con el cuidado, o porque las mujeres engañadas en algún tipo de relación con hombres que se aprovecharon de ellas, las dejan en una zona de la deshonra, ¿no? Acá hay otra cosa importante que el anarquismo vino a discutir, esa cuestión moral. Esa moral que hacía que hubiera una doble moral, una moral para las mujeres y una moral para los hombres. Y esa doble moral sostenía una institución criticada por excelencia por el anarquismo, que es el matrimonio. ¿No? El matrimonio no solo como una instancia sancionada en el Estado, en el registro civil o en la iglesia, sino como una relación que estaba más ligada con la conveniencia económica que con los afectos, y que dependía de otras instituciones. Una era la prostitución, decían los y las anarquistas, y otra era el adulterio, ¿no? Como que funcionaba esa moral en conjunto, haciendo que las mujeres no pudieran disfrutar de su libertad sexual y que los varones tuvieran una libertad sexual por fuera del matrimonio. Esos eran los temas en discusión. Es interesante ver que la maternidad no está en discusión en este periodo. Es como dura, ¿no? Como que mujer y madre
ya sea madre potencial o madre concreta, están muy ligados. Eso hasta el día de hoy, ¿no? Que es difícil construir la posición de la mujer no madre. De hecho, como dijo una vez una colega, que me quedó muy prendido, no hay nombre, ¿no? Decimos no madre. Decimos, la medicina dice, en español dice nulíparas, nulo, ¿no? Ese discurso, que es muy difícil hoy de deconstruir, imagínense a principios de siglo, ¿no? Acá hay que pensar entonces en la maternidad como un discurso muy duro que es difícil de romper. Ahora, ¿qué proponían en lugar del matrimonio? Bueno, como saben, proponían la fórmula el amor libre. Ese amor libre, aquí otra vez la mirada. ¿Qué quería yo encontrar? ¿Una definición del amor libre para el anarquismo? Pues no, lo que vas a encontrar en toda la prensa es distintas versiones del amor libre, que podían ir de la unión libre, es decir, dos personas que por afinidad se encuentran y establecen una relación, a el amor libre, múltiple y contemporáneo, ¿no? La versión más radical. Un encuentro sexual, afectivo, que podría incluir a 2, 3 o 4 personas. Y ahí tienen, y ahí es un punto de encuentro entre Argentina, Italia, Brasil, porque ahí tienen el experimento famoso, muy estudiado en Brasil, de la colonia Cecilia, que se desarrolló en 1890 en Paraná, donde un lector de Jacques Fourier, un socialista utópico muy interesado en las cuestiones ligadas a la sexualidad, viaja a Paraná con un grupo a crear una colonia anarquista con el objetivo, entre otras cosas, de probar que es posible el amor libre, y es ahí donde se genera una situación entre una mujer y 2 hombres. Los documentos dicen que había un hombre más, eran 3, y enseguida la colonia se inicia en 1890, termina en 1893, y enseguida, a los 2 años, ya circula un folleto contando esa experiencia, que se llama Un episodio de amor en Colonia Cecilia. Hay película, novela, porque es tan atractivo el tema, es hermoso y está muy bueno para analizar, bueno, cómo era ese experimento. Y ese experimento tenía sus límites, porque la verdad que en la colonia no había muchas mujeres, entonces hasta dónde esta mujer era tan libre para vivir una relación con 3 o 2 hombres, o era una circunstancia bastante complicada. Y lo que digo siempre, si eran todos hombres y tenían un drama con la cuestión del celibato, y tenían un drama porque era impensable la masturbación, porque, con otras, ahí dice conexión inestable, tal vez se dejó de escuchar, vuelvo un poquito. Decía época. Y además tenían un grave problema que era, ya que eran todos hombres, ¿por qué no practicaban el amor entre hombres? Porque no, ahí tenemos otro límite muy fuerte. Con esto no quiero decir que no hubiera relaciones entre varones, amores entre varones, amores entre mujeres. Lo que sucede es que es muy difícil encontrar sus huellas en el discurso público. Piensen que el concepto homosexual e incluso posterior heterosexual son conceptos en construcción, ¿no? El concepto de heterosexualidad comienza a utilizarse en las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿no? El de homosexualidad se está construyendo desde mediados del siglo XIX. El sujeto que encarna esas identidades todavía no existe. Se perseguía la sodomía, ¿no? Entonces, acá hay un límite fuerte en el discurso público del anarquismo,
donde hay que encontrar la huellita muy difícil de encontrar de amores que no fueran heterosexuales. En esta colonia Cecilia era inconcebible pensar amores entre hombres, y incluso tenemos la suerte que el fundador de la colonia va escribiendo cartas a un amigo que está en Alemania, y así nos enteramos, primero de este tercer hombre, y luego nos enteramos que son personas históricas, las que llevaron adelante, a pesar de que luego aparece como un folleto, y ahí nos enteramos que hasta Rossi se le había ocurrido intercambiar mujeres con algunos grupos indígenas de la zona. O sea, fíjense el límite. Para un anarquista que cree en la libertad de las mujeres, él mismo dice, no me parece bien, pero bueno, llegado el caso, quizás las podemos liberar, pero de homosexualidad ni hablar. Entonces, aquí es interesante ver que es un discurso de la libertad sexual, no significa que sea un discurso de la liberación sexual total, ¿no? Sino un discurso que tenía sus problemas. Esto lo vemos muy bien en el siguiente periódico que hacen las mujeres en los años 20, donde este periódico, que una de sus lideresas, Juana Rouco, que se llamó Nuestra Tribuna y que hicieron en una pequeña localidad en Necochea, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, si va a buscar allí discursos libertarios, feministas, no públicos acerca de lo sexual, se puede desilusionar, porque lo que encuentra es mucho pudor, mucha dificultad para vivir la libertad sexual. Y ahí hay que pensar que era un contexto muy difícil para las mujeres. La violencia hacia ellas estaba naturalizada, el aborto era ilegal, como sigue siendo hoy, el acceso a anticonceptivos no era sencillo, y además no siempre contaban con el apoyo de los compañeros. Si algo nos permite ver el debate, es que mujeres y varones tienen posiciones diversas. Las mujeres no siempre son las más libertarias, los hombres no siempre son los conservadores. Tenemos varios casos de varones acompañando la lucha de la mujer, y también nuevos problemas, llamando a la mujer a la lucha, pero dándole un lugar secundario. Contra esto se peleaban también las anarquistas. Nos llaman a la lucha, pero para que la secundemos. No sé si existe en portugués secundar, pero es como ir detrás, no es como ir segunda. Esto, las mujeres decían, no, nosotros queremos protagonizar. Y tenían compañeros que les decían, si no protagonizás esta lucha, la vas a perder, porque los opresores no quieren dejar sus privilegios. Y acá un nuevo problema, compañeros anarquistas no quieren sentirse opresores de las mujeres, porque sería el único terreno donde son opresores. Entonces esto es importante para cualquier investigación, no pensar tanto en una naturaleza de los hombres o de las mujeres que se expresa de una manera esperable, sino que las posiciones en los discursos van variando. Otro ejemplo es un momento donde una mujer envía una carta a un periódico, estoy hablando de fines del 19, para preguntar si le conviene ser feminista, y en ese periódico, suponemos que es un hombre, porque no, la firma es Neo, no sabemos quién es, le dice que no le conviene ser feminista. Y entonces sale otro compañero de otro periódico y dice, te están engañando, porque no quieren que vos te liberes finalmente. Y es cierto, el feminismo no era una opción. Y esto es importante decirlo, porque muchas veces las llamamos anarcofeministas. Pero es importante saber que en aquel momento el feminismo significaba otra cosa. El feminismo era un movimiento cuyo principal objetivo era conseguir derechos políticos para la mujer, igualdad política y civil. Y lo que decía el ideario anarquista
feminista, como es interesante seguir pensándolo hoy, eso refuerza el Estado, refuerza el Parlamento, refuerza aquello que queremos destruir. No queremos mujeres con derechos políticos, decían, no tenemos los mismos objetivos que las feministas. Hoy, claro, vemos esos discursos y nos parecen súper feministas. ¿Por qué? Porque había un debate por lo sexual que no era el foco central de las feministas, que sí podían avanzar sobre la educación sexual, pero siempre la voz más potente de la libertad sexual la tuvieron las anarquistas, aún con todos sus pudores. Ustedes tienen allí a María Lacerda de Moura, un ejemplo clarísimo, con mucho diálogo con Argentina, bueno, ahí está Fernanda Grigolín en San Pablo trabajando con otras amigas, con Nabila, Fiori y amigas argentinas trabajando de manera conjunta, haciendo un poco lo que hace Ingrid, ¿no? Persiguiendo a estas mujeres por los distintos países que visitaron y los diálogos que sostuvieron. Juana Rouco, una de las líderes de nuestra tribuna, que estuvo en Brasil cuando la deportaron, es otro ejemplo, que se cartea con María Lacerda de Moura, que es la traductora de un libro anarquista importante aquí, que se llama La libertad sexual de las mujeres, y que escribió un anarquista llamado Julio Barcos en 1921, y lo traduce en 1929, María Lacerda de Moura lo traduce para demostrar su tesis acerca del amor plural. Este libro va a ser reeditado pronto y yo escribí un prólogo que me costó mucho, porque es muy interesante el libro y hoy leer algo, libertad sexual de las mujeres, pero una vez que una la lee, ve que la perspectiva es muy masculina. Es una libertad sexual de las mujeres pensada desde un hombre, con la mejor de las intenciones. Y esto no se me ocurre solo a mí. En nuestra tribuna, que ustedes pueden ver entero en el link, en el enlace que le dejé allí arriba, encima, esas mujeres compran el libro. Nuestra tribuna sale del 23 al 25. O sea, apenas sale el libro, que tuvo varias ediciones, compran y una dice, bueno, les va a encantar la libertad sexual de las mujeres. No les gusta nada, porque dicen, nos llama a un erotismo que no nos interesa. Porque sienten que es un erotismo en clave masculina. Sienten que es un erotismo al que no están preparadas. Entonces, esto es otra clave, creo, que de la investigación que hice y que me gusta compartirla, que es la importancia de restablecer diálogos, la importancia de ver cómo un periódico replica una opinión, cómo recortan, porque si ustedes ven en nuestra tribuna, las mujeres recortan un fragmento del libro de Barcos y lo editan, pero el fragmento que ellas consideran, que justamente un fragmento bastante moderado, ¿no? No es un fragmento. Entonces, esas prácticas de reponer esos diálogos es muy interesante, lleva muchísimo tiempo, y me podrían decir, es una investigación muy, como dice un colega que estudia anarquismo español, Richard Cleminson, muy internista. Es una investigación que está muy internada en el anarquismo, cuando lo que hay que prestar atención es que ese discurso estaba en contacto, en diálogo, con un contexto en el que circulaban otros discursos sobre lo sexual, en clave conservadora o no, pero que compartían, por ejemplo, la fe en la ciencia, la confianza en la ciencia, hace que tengamos una fuerte corriente malthusiana y eugenésica, ¿no? Unas corrientes que abogan
por pensar racionalmente la procreación, intervenir racionalmente en la procreación humana. Esto no es algo solo de las derechas nazis, es algo que estaba fuerte en las izquierdas, ¿no? La importancia de intervenir. Piensen que tanto el socialismo como el anarquismo, a partir de los años 20 y 30, tiene una fuerte impronta de la medicina, ¿no? Médico, ahí el libro que les contaba de Nadia Ledesma Prieto, justamente estudia médicos anarquistas. Siempre igual hay una impronta libertaria, un llamado al placer, ¿no? Una cuestión de sacar el sexo del mandato social, pero también enmarcado en una época, enmarcado en las posibilidades discursivas que tiene esa época, y con esto voy a volver, porque ya estamos cerca de la hora, a algo que quizás quien quiera llevar adelante una investigación tiene ese mandato, ¿no? ¿Cuál va a ser la metodología de tu investigación? A veces suele suceder, por lo menos cuando doy clases lo veo, cuando doy aula lo veo, que el estudiante, la estudiante, arma un marco metodológico muy serio, muy bien hecho, pero que luego no utilizan el análisis, porque le resulta muy difícil, porque no encuentra los puntos de contacto. Yo ahí lo que diría es que lo que construye un abordaje metodológico es la mirada con la que te acercás a esos materiales, que puede ser desde un aparato teórico muy múltiple, con muchos autores, o muy difícil, o pueden ser con un par de claves de lectura que sostengan tu lectura. En mi caso, después de dar vueltas y vueltas, me di cuenta que a mí me constituían, entre otras lecturas, me constituían mi mirada, no solo la perspectiva feminista, sino también lo que venía leyendo de la propuesta de Bakhtin y su círculo. Digo Bakhtin y su círculo porque vieron que está otros autores como Voloshinov, que hay discusiones si es el mismo, si eran textos colectivos, pero bueno, me refiero a Bakhtin y su círculo. Ahí, este apartado metodológico de mi investigación, tuve la suerte de que fue traducido al portugués. Lo tradujeron en la revista Libro, que hasta donde yo sé, no está en línea, sino que está en papel. Pero hay un artículo mío que habla de esto precisamente. Porque a mí Bakhtin me permitía ver, más que los acuerdos, el de la lucha por los sentidos. Me permitía ver la historia de los sentidos en esas polémicas. Me permitía ver que era importante la construcción colectiva de los sentidos. Y sobre todo me permitía analizar la repetición de las ideas, porque estas ideas que les estoy contando están en el ideario anarquista, pero luego están dichas una y mil veces en la prensa. ¿Por qué este decir una y otra vez? Y ese decir una y otra vez, ¿genera solamente repetición o genera algo nuevo? Y en esto las tesis de Bakhtin son interesantes porque hablan de que en cada enunciación hay una repetición de una historia de lucha por el sentido, pero también hay algo nuevo que se genera en esa repetición, en ese desplazamiento del sentido, y acá viene claramente, y lo estoy diciendo muy rápido, pero les invito, si les interesa, a leer ahí, cómo combina con propuestas postestructuralistas acerca de la repetición, de la iterabilidad, ya Derrida, y eso es lo que me acercaba al texto de Judith Butler. Ese encuentro, Bakhtin y Butler, cuando yo empecé la investigación no estaba hecho, y luego en diálogo con una discípula de Judith Butler, que se llama Leticia Sapsay, en un libro que todavía no está traducido al castellano, ella hace este encuentro, esta discusión entre Butler y Bakhtin. Con los años,
yo les estoy contando un proceso de investigación que se dio durante, no sé, 18 años, pero que la tesis de doctorado, que es el corazón del libro, es del 2011. Luego, con el tiempo, tuve la posibilidad de conocer a Judith Butler, vino a Argentina, hicimos una entrevista, esa entrevista la publicamos con otra colega, Virginia Cano, y a mí esa lectura me constituyó. Cuando comencé, ¿podía encontrar alguna relación entre el anarquismo y Judith Butler, autora del feminismo más postestructuralista que se les puede ocurrir? No. Ahora, si esa lectura teórica, junto con esta lectura rusa, ¿no?, de un autor ruso, heterodoxo, hacía una mirada que me permitía construir un objeto, no descubrirlo, no encontrarlo, sino construirlo, que finalmente es el concierto anarquista en la prensa que debatió estas cuestiones de las relaciones sexuales y amorosas y nos legó, nos heredó esta idea de que la revolución social no está completa sin una revolución sexual. Y que además hoy conquistar derechos, llegar a instancias de protección estatal, no son una garantía, ¿no? Que finalmente hay una revolución subjetiva, sexual, de la diferencia sexual, de las distintas subjetividades en juego, que está abierta todavía, aunque hoy no sea el anarquismo la voz más audible, pero ese legado es el que lo hace todavía contemporáneo, productivo. Y no en vano, ahí Ingrid decía que les compartió un dossier, en un momento me piden, bueno, ¿cómo se estudia esto en distintos países? Bueno, es así que tenemos, no solo el anarquismo español, la historiografía del anarquismo español estudió mucho esto, sino que vamos a Chile y pasa cosas parecidas. Ahí tenemos a Adriana Palomera estudiando, a Eduardo Godoy Sepúlveda, eh, estudiando estos temas. Vas a Uruguay, lo mismo, empezó Graciela Saprissa, que es como una Dora Barranco, pero continuó algunas colegas hoy en Escuadro que están investigando esta clave. Vamos a Brasil, bueno, no solo ustedes con quienes ya nos conocimos, tanta Margaret Rago, la amiga que también estudia estas cuestiones desde hace mucho tiempo. Entonces, en cada país vas viendo cómo a donde hubiera anarquistas y pudieran construir este concierto de la prensa, entre otros temas importantísimos, la huelga, la organización del trabajo, la lucha contra la explotación, el antimilitarismo, el antiestado, anticlerical, estaban también estas cuestiones y al mismo nivel de importancia. El mismo llamado, la misma convocatoria. Estoy segura que me están quedando muchas cosas afuera, pero quizás lo interesante, hablábamos con Ángela, es que pudieran preguntar, si es que hay preguntas, y entonces, bueno, te paso la palabra, Ángela, para que dispongas. Laura, agradeço muitíssimo pela sua brilhante aula, trazendo para a gente não só os aspectos mais temáticos, né, que vão ser discutidos pelas anarquistas, mas também falando um pouco do seu percurso, da sua trajetória, da sua referência teórica, metodológica, enfim. Então, foi muito enriquecedor a gente poder ouvi-la, né? E assim, eu acho que a gente agora pode passar para os alunos, os cursistas que estão aí, para ver se alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, se tem alguma dúvida, né, em relação ao que a Laura abordou, para a gente poder, então, aprofundar um pouco mais a nossa troca. Alguma pergunta? Não fiquem inibidos, inibidas, nós estamos aqui para esclarecer. Ninguém tem pergunta? Comprendieron todo. Ninguém tem dúvida de compreensão em relação às questões que ela abordou?
Bom, eu tenho uma pergunta, Laura. Ok, Eu vou perguntar para você o seguinte. ok. Para além dos jornais, eu sei que você trabalhou, né, na sua pesquisa com os jornais operários, ou e os jornais anarquistas, melhor dizendo. Mas para além dos jornais, você também encontrou alguns outros escritos em folhetos, opúsculos, livretos, aí nos acervos da Argentina. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente das fontes que você utilizou na sua pesquisa. Acho que é importante a gente saber isso, né? E se você encontrou, se esses livretos, você falou aí da colônia de amor, um caso de amor na colônia Sicília, mas além desse, eles são escritos por homens, por mulheres, são anônimos, né? Porque a gente sabe que também às vezes encontra-se muita coisa anônima, né? Não necessariamente identificada, né, na autoria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se você puder, agradeço. Efectivamente, ese concierto anarquista está compuesto por prensa, si con prensa me refiero a periódicos, algunos diarios y otros en distintos salían una vez por semana, o como decían, sale cuando puede, cuando consigue el dinero, ¿no? Esa era la prensa más doctrinaria, que la particularidad que tiene es que había muchas a la vez, porque este concierto es políglota y también es muy diverso en posiciones. Entonces había un grupo y sacaba otro periódico, porque no estaba de acuerdo con esa línea, o había periódicos de otras ciudades, ¿verdad? Entonces hay una base de periódicos, pero también esos mismos grupos hacían folletos, juntaban un poco de dinero y sacaban un folleto. Esos folletos, hay varios, los más acá de las cuestiones sociales que pone Ingrid, efectivamente, son importantes y están reeditados, son fáciles de conseguir, y donde está incluido el episodio de amor de Colonia Sicilia, pero también está una serie dedicada a las mujeres, donde hay una convocatoria a las muchachas que estudian, a las hijas del pueblo, ¿no? Explicándole, bueno, a las mujeres que estudian, tal cual, hay una de una, acá está Soledad Gustavo, que es una anarquista, Teresa Mañé, que es una anarquista española, la madre de Federica Montseny, que después va a ser muy célebre, y de Ana María Mozzoni, que no era una italiana, no estrictamente anarquista, pero sí libertaria, librepensadora, socialista en sentido amplio. O sea que había muchas traducciones también. Entonces había folletos con firmas locales, generalmente de hombres, folletos con firmas, traducciones, pero a veces esas traducciones tenían una introducción masculina. Ven mujer a la lucha. Entonces hay una serie de convocatorias de los hombres a las mujeres a la lucha. Siempre digo que la Questione Sociale dice, queremos emanciparos, queremos libertaros del cura, del diputado, del juez, del marido. Y ahí entran problemas el enunciador, porque ¿quién es el marido? Él. Entonces, ¿quién es el opresor? ¿El hombre? ¿El anarquista? Bueno, ¿no? Entonces ese discurso de convocatoria a la mujer está expresado no solo en notas en la prensa, sino en folletería, con la convicción de que era importante que las mujeres se sumen a la lucha. Y otra saga que hay interesante, que yo le llamo hombres que le explican la anarquía a las mujeres, ¿no? Como las cartas de Luigi Fabri a su novia, como incluso Libertad sexual de las mujeres de Julio Barco, es un poco, te voy a explicar la anarquía. Esos también son folletos. Yo, como si alguien puede ver el libro, tuve que tomar una decisión. Los periódicos eran tantos y mi afán por ponerlos en diálogo implica, aquí Juana Rouco dice que la insultaron. ¿Quién la insultó? Entonces hay que ir a la protesta
y ver que la insultaban en X nota. Eso significa ver si se podía reponer lo que el lector de la época tenía a la vista al mismo tiempo, que era esa pelea. Bueno, si yo me dedicaba con este nivel de profundidad, necesité dejar de lado otras fuentes muy interesantes, que son las que estoy estudiando ahora, que son las revistas, porque el anarquismo y la izquierda argentina en general produjo una cantidad de revistas culturales, o sea, político-culturales. Y es así que el CEDINSI, el lugar donde trabajo, tiene un foco puesto en las revistas, tiene un portal de revistas, y yo coordino un proyecto de investigación dedicado a revistas de izquierdas. ¿Cuál es mi línea dentro de eso? Cómo las revistas fueron fundamentales para entender esa circulación de saberes sexuales. No ya hasta el año 30, sino 30, 40, 50, que es un momento donde se agrega otra fuente, que no están tan presentes en las primeras décadas del siglo, los libros, porque los grupos anarquistas son responsables de una cantidad de editoriales, y empiezan a publicar, ya en los años 20 ya hay algunos proyectos, pero sobre todo el 30, el 40 y el 50, que es un momento de auge de la producción editorial, a producir también libros, algunos escritos aquí, algunas traducciones, y algunas no identificados, o que le ponían doctor, ¿no? Porque como eran cuestiones sexuales, era mejor que lo dijera un doctor, y quizás, bueno, ahí es famosa cómo se incorporó el psicoanálisis. Hay unas investigaciones hermosas de Hugo Bestetti sobre cómo el psicoanálisis se introdujo con algunos textos que eran malísimas traducciones, con un personaje que se llamaba doctor y no lo era. Es decir que el foco de mi investigación estuvo en la prensa y los folletos, pero hay otras fuentes importantes que son las revistas y los libros. ¿Cuál era mi justificación? El nivel de polémica es más alto en los periódicos que en las revistas, aunque las revistas también tienen zonas donde agregan la voz de los lectores y discuten entre sí, mucho más que el libro ya es como una voz un poco más cerrada. Pero efectivamente el mundo de las fuentes es rico y es diverso, y cada una de ellas exige herramientas distintas para entrar, ¿no? Primero conseguirlos, que no siempre es fácil. Aquí hay una pregunta, me parece que hace algo que no muy bien visto. ¿Se podría excluir esta duda como es género algo construido por la sociedad? Creo que no debería. No sé si entiendo muy bien. Quizás, Marcio, podrías hacerla en portugués, la pregunta, y en tal caso Ángela o Ingrid me ayudan con la traducción, porque temo que no estoy comprendiendo bien la pregunta. Márcio? Boa noite. Então, Boa noite. boa noite. A pergunta é sobre um pequeno trecho do livro da sua obra, O Amor e o Amor e o Anarquismo. É que eu li dessas obras que nós encontramos na internet. Me pareceu que a homossexualidade, pelo que a senhora disse, não eram muito bem vistas pelos anarquistas. A minha dúvida é isso. Será que eu entendi errado pela essa distância da língua? Ou entendi certo? Até porque a senhora brilhantemente antes falou que o gênero é uma questão construída pela sociedade, né? E o anarquista em si, entendendo que é uma questão construída, eu acho que ele não teria tanto essa questão de gostar ou não. Ele está muito além disso. O que eu entendi parecia que eles detestavam a homossexualidade como um ódio pessoal. Entendeu, Laura? Creo que sí, pero la última parte es una... A ver, yo lo que no encontré, o sea, lo que más encontré fueron en los periódicos
discursos contrarios a la homosexualidad. Es una aberración, es algo que va a terminar en la sociedad futura, es producto, y aquí tendríamos que meternos en algo más teórico, que es cómo comprendían la sexualidad, qué fundamento hay detrás. Es una sexualidad, ese modo de entender la sexualidad que Foucault criticó como la hipótesis represiva, ¿no? Como que la sexualidad está ligada a una fuerza, a un deseo que es necesario expresar, y que a veces las sociedades coartan. Y en ese coartar ese deseo, puede haber un desvío de ese deseo hacia zonas que no serían valiosas. Una de ellas es la homosexualidad. En ese esquema, la homosexualidad luego va a ir cambiando. Los médicos libertarios anarquistas de los años 30 van a pensar si esa homosexualidad es natural o si es adquirida, si se puede curar, si es una expresión más del deseo. Esto va variando. Pero lo cierto es que el discurso más establecido es contrario, público. Ahora, hay indicios. Por ejemplo, en un periódico individualista, yo encontré que un supuesto sodomita, que así se llamaba... Essas palavras eram muito fortes, mestre. Eu acho que me fez pensar muy fuerte, mazelas da... Invertido, ¿no? Uranista, esas son las palabras. Pregunta si en la sociedad futura iba a ser aceptado esa amor entre compañeros. Y la respuesta no es tan negativa. Es como un poco dudosa. Dicen, no va a existir, pero de existir seguro vamos a poder aceptarlo. Y después hay indicios en algunas memorias anarquistas que hablan de haber conocido homosexuales que vivían un poco al margen de la sociedad. Pero este era el discurso público. Por supuesto que la homosexualidad circulaba, existía, como sabemos, pero mucho más invisible eran los amores entre mujeres, ¿no? Recién ahí vemos en los años, en la década del 30, que es un interés especial por analizar y estudiar desde la medicina, desde el discurso jurídico, pero en el discurso público anarquista lo que prima es la oposición. Incluso pensamos en el individualismo tipo Émile Armand, que era bastante libertario en cuestiones del amor. Su posición también varía recién en los años 20-30. Y otra vez el recorte. Cuando lo incluyen en periódicos argentinos, hay un periódico de la ciudad de La Plata que se llama Ideas, que es muy interesante, hace un recorte donde la homosexualidad no está. Está la camaradería amorosa, más no la homosexualidad. Entonces, es ahí, te recomiendo el trabajo de Richard Clemson, que ahí escribía más arriba, que tiene un libro sobre anarquismo y homosexualidad en España. Muy bom. No hay nada así en Argentina, salvo estos avances que hice yo y que hizo Nadia Ledesma Prieto, que tiene un artículo sobre el discurso médico sobre la homosexualidad, pero en los años 30 ya, 30, 40. Acá hay otra pregunta. ¿Está bien, Márcio? Sim, mestre. Entendi, sim. Obrigado, tá bom? Não, tá bom. Laura, agora temos uma pergunta do Alexandre Sames, que eu acho que você o conheceu. Sí, nós estivemos no, juntos. Cara limpio, no comprendí. Hola, ¿cómo te va? Pseudônimo, digamos assim. Claro, claro. Alexandre, faz sua pergunta para ela. Fazer aqui viva voz? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Como está? Está bem? Que tal? Tudo bem? Eu vou falar despacio. Devagar. Obrigada. Devagar. Bom, eu estudei Neno Vasco, um anarquista português que viveu no Brasil por uma década. Uhum. Ele se casou
em São Paulo com uma espanhola de Málaga. Na verdade, ela era de Cuevas de San Marcos, próximo de Málaga. Neno Vasco e sua família voltaram para Portugal em 1911. O irmão da esposa dele, da companheira dele, Manuel Moscoso, ficou no Brasil. Era jornalista, anarquista, bastante ativo no Rio de Janeiro. Em 1911, ele foi para a Argentina. Se radicou na Argentina por algum tempo, ficou na casa de um casal, de uma pareja, de judeus russos. E se apaixonou pela mulher do companheiro. E ela se apaixonou por ele. Por conta da culpa, ela não aguentou a situação e se matou. A dela, mano. Isso em 1912. E o Manuel Moscoso, semanas depois, fez a mesma coisa. Também se matou. Uma enorme tragédia. Você saberia me dizer se houve na Argentina, nos meios anarquistas, algum tipo de repercussão dessa grande tragédia? No, nunca vi esto que me estás contando, y yo tengo planeado un libro de ensayos un poco más literarios y estoy tomando muchas notas porque es una historia ideal para escribirla. Voy a ponerme a buscar. Sí. Voy a ponerme a buscar porque yo leí mucho de ese periodo y no me la encontré la historia, pero no la estaba buscando. Quizás ahora con estos datos que me das, el nombre de él, puedo conseguir algo. Voy a buscar. Depois eu mando para você mais detalhes da história, inclusive Gracias. fotografias dela. Me parece muy interesante porque estas historias así tan límites ponen como que dan luz a cómo era el debate en sí mismo, porque en el libro yo tomo a cuando Ana Labourdet le dice a su pareja que no quiere más esa relación y él le dispara, ¿no? Él la ataca, es violenta el desenlace, ella se salva, pero son esas historias las que ponen al límite cómo eran realmente esas pasiones, así que te agradezco, disculpas no poder decirte nada y al contrario aprovecharme de tu pregunta. Sim. Mas eu mando as informações para você. Bueno, muchas gracias. Perguntar se tem Eu mando as informações. De fato, é uma tragédia, mas que é interessante a pergunta do Alexandre acerca da repercussão, né, do caso, porque aí há uma questão da culpa muito grande, né? E que, de uma certa forma, dentro dessa nova moral que os anarquistas defendiam, essa dimensão da culpa, ela não existiria, né? Pelo menos do ponto de vista teórico. Então, es la culpa que se ve también en América Scarfo, ¿no? La pareja de Severino de Giovanni, cuando decide escribir a Emile Armand para preguntar si era posible, porque ella se apasionó por Severino, que tenía una compañera e hijos e hijas. Y también ella pregunta ahí, y Emile Armand le dice, no tengo nada que decirte, porque ese amor saben ustedes, y es trágico también porque a Severino enseguida lo fusilan, lo mata el Estado argentino en 1930. Así que recordaba esta historia mientras Alexandre hablaba de esta outra tragedia. Mas é interessante a pergunta, né? E a gente investigar, sem dúvida. Mais alguém tem alguma pergunta?
Ingrid, a palavra é sua. Gracias por la excelente charlas. ¿Puedes comentar más sobre los escritos de mujeres en la prensa? Sí, hay escritos de mujeres en la prensa y no solo en La Voz de la Mujer y en Nuestra Tribuna. Muchas veces escribían en los periódicos que no llamamos masculinos, sino que llamamos periódicos. En cambio, sí llamamos femeninos a los que hacen las mujeres, pero bueno, escribían en La Protesta Humana, a veces escriben con seudónimos, entonces no siempre sabemos si son mujeres o varones, y a veces hay mujeres que hablan en masculino, entonces ahí hay como un doble disfraz que es difícil de seguir, pero sí, cuando ellas hacen un periódico exclusivamente escrito por mujeres, es porque sienten que hay algo que no están pudiendo decir libremente. Y sobre todo es una cuestión de poder, porque tener un periódico propio hace que puedas decir lo que quieras, recortar lo que quieras, cartearse, intercambiar cartas con quien quieras, entonces, pero no significa que estaban ausentes, sí son minoritarias las firmas de mujeres. Ahí en la producción de folletos, Ingrid, está el de Rouco, ¿no? Mis proclamas, y de paso acaba de salir un documental sobre Juana Rouco, que tal vez ya viste, pero que agrega una novedad, que es la entrevista a las nietas, que muestran unos folletitos, y entre ellos está Mis Proclamas, que escribió Rouco en Buenos Aires y publicó en en Chile. ¿No? Entonces ahí también la circulación de material es impresionante, pero sí, las hay. Ahí está, Juanas de Sandra Godoy. Se ve en una plataforma que se llama cine.ar, que no sé si está disponible desde Brasil, pero si tienen la oportunidad de verla, es muy, qué bien, es un documental interesante. No me resultó interesante como documental. Esto pasa a veces con el rescate de algunas mujeres anarquistas. Son interesantes la información que da, pero quizás no es tan interesante como documental, que es un género tan rico, ¿no? Quizás a veces son un poco homenajes y demás, que está muy bien que existan y las celebro, pero quizás como documental no resulta una obra tan interesante. Pero Juana Rouco tiene información que vale la pena. Mais alguma pergunta? Bom, eu tenho outra pergunta. Laura, acho que você sabe que nesse momento eu estou pesquisando um escritor anarquista, né? Nós já conversamos sobre isso. E o que me chama a atenção, e a minha pergunta vai nesse sentido, se você tem conhecimento, eu sei que você não trabalha exatamente diretamente com a literatura, mas se você tem conhecimento de que na Argentina também teve algo semelhante, porque esse escritor, ele escreve alguns romances em que o tema dos romances são os dramas sociais e morais vividos por homens e mulheres. E ele cria personagens anarquistas ou simpatizantes do anarquismo. E as respostas que ele dá para os dramas morais que ele coloca nos livros são respostas de acordo com o ideário anarquista. A minha pergunta para você vai nesse sentido. Se você conhece esse tipo de literatura aí na Argentina, se isso também ocorreu na Argentina,
escritores que vão se oportunizar exatamente do ideário para poder discutir determinadas questões. Ele discute principalmente a questão do adultério feminino, né? E no caso ele está discutindo o casamento, o amor, enfim, a união livre, e discute a questão da virgindade, né? Principalmente na obra dele. Essa liberação sexual também ele discute na obra dele. Né? Ele tem um conto, por exemplo, chamado Dia de Amor, que é exatamente isso, um dia de amor entre um homem e uma mulher. Ambos são casados, mas eles são apaixonados, se sentem atraídos e passam o dia juntos. Enfim. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Se você conhece na literatura que se produziu aí na Argentina algo semelhante a esse movimento aqui no Rio de Janeiro, no caso, né? Sí, la relación entre anarquismo y literatura es interesante, existe y seguramente ya conversamos sobre el libro de Pablo Anzalavejere, que está ahí, que es Cruza literatura y anarquismo. Hay más que novelistas, quizás hay personas que escriben teatro, como González Castillo, como Florencio Sánchez, bueno, es uruguayo, pero tenemos ahí una cercanía, que exponen, ahí hay una tesis que estudia el teatro, Fernanda de la Rosa, que es la autora. Yo creo que ahí hay una impronta más en el teatro que en la novela, pero es una mirada la mía de lectora, no de pesquisadora de ese tema. Sí, el libro es óptimo y me di el gusto enorme de que Pablo escribiera la reseña de mi libro. Es un investigador muy interesante, muy formado, que analiza no solo autores que como tu autor puedan involucrar en su obra una mirada anarquista, sino también cómo la literatura construyó la figura del anarquista, los personajes anarquistas, ¿no? Entonces ahí, en las obras de teatro, está esta impronta libertaria muy arraigada, porque en el caso de González Castillo, tiene una obra que se llama Los Invertidos, en 1914, que habla de homosexualidad masculina, ahí que estaba interesado el amigo Marcio, que incluye una escena con una travesti, que es muy moralista, pero a la vez pone en escena algo que realmente existía, hombres de la alta sociedad vinculados emocional y sexualmente con otros hombres, así que sí, hay literatura. No reconozco en este momento un novelista, porque además ahí es interesante lo que dice Diego Abad de Santillán, ¿no? Un historiador, anarquista, líder del anarquismo argentino y español, cuando dice, de jóvenes son anarquistas literatos, pero luego abandonan el anarquismo y entran en el proceso de profesionalización del autor que se da. Pero ahí también lo que te diría que hay que ver es todo lo que Beatriz Arlo llamó el imperio de los sentimientos. Es el análisis de toda la literatura barata, económica, de folletín, que estaba vinculado a las pasiones, al amor, y ahí había escritores, si no anarquistas, de índole libertaria, librepensadora, que después pueden terminar incluso en el comunismo. Recientemente encontré unas novelitas muy interesantes que se llaman Los Realistas. Después te puedo pasar, Ángela, el dato, porque están por suerte colgadas en la página del Iberoamericano de Berlín, del Instituto Iberoamericano de Berlín. Y yo estuve trabajando con una de 1923, de una mujer, Angélica Mendoza, que escribe una novela erótica. Es una novela erótica ultramoral, pero muy sexual. Y yo la usé para poder mirarla al lado de Libertad Sexual de las Mujeres de Julio Barco.
buscando un erotismo en clave masculina y a ver qué me decía un erotismo en clave femenina. Te adelanto que es que castiga el deseo de la mujer, pero le echa la culpa a la sociedad, que no la deja disfrutar de una sexualidad libre, que es lo que hablábamos hace un rato con la idea de la sexualidad reprimida. Y uno podría decir, tiene un final aleccionador, pero en el medio tiene unas escenas eróticas anticlericales para el año 1923 que te puede interesar mirar. Otra vez, Angélica no es estrictamente anarquista, pero está en ese terreno común. Luego te puedo pasar estos datos. Ok, agradeço muito. Então, mais alguma questão? Professora? Sim, fale, O Márcio. Márcio aqui. Eu sempre faço uma pergunta depois da senhora, dona Ângela. Professora, Laura, essa pergunta já foi feita nas nossas outras aulas, mas é sempre bom que ela volte. Eu, pelo menos, como historiador, sempre gosto desse tipo de conflito, assim. A questão do anarquismo e a religião na Argentina, no período que a senhora deu essa pesquisada, tem algumas questões que a senhora pode pautar para a gente de como é que seriam esses conflitos, se o anarquismo criticava de um lado, a igreja criticava do outro? Bueno, ahí hay un tema que es el discurso anarquista más visible es anticlerical, pero la iglesia con la que se pelea no es siempre la misma. Como saben, cada país, la presencia de la iglesia, sobre todo católica, es distinta. Entonces, en Argentina tenemos un periodo de un Estado que intenta ser más laico, ¿sí? Pero luego en los años 30 tenemos una visibilidad de la Iglesia Católica enorme que va creciendo a tal punto que en el 1934 hacen un Congreso Eucarístico Internacional en Buenos Aires. Entonces la iglesia con la que se pelea el anarquismo en 1900 no es la misma que en 1930, ¿no? Y luego la iglesia siempre fue un sector que disputó a los trabajadores y trabajadoras. La iglesia en Argentina tuvo un contenido social, en algunos casos, que hacía barrios obreros, reuniones obreras, lecturas obreras, o sea que estaba disputando al mismo sujeto, a pesar de que no era la iglesia poderosa que va a ser en las siguientes décadas. Entonces el discurso hegemónico es anticlerical, lo que no significa que no haya personajes anarquistas religiosos que recuperen cierta religiosidad no católica, alguna trascendencia de tipo religiosa, e incluso que recuperen la figura de Jesús en clave revolucionaria, obrera. Julio Barcos, por ejemplo, de cuyo anarquismo no se puede dudar, por lo menos hasta que se hace Radical, que es otro partido, tenía una impronta de recuperación, de lectura bíblica, de lectura de la Biblia, y de recuperación de Jesús en esa clave. Entonces, no recuerdo ahora el nombre del autor, hay un trabajo sobre religiosidad y anarquismo, que podría ser interesante para profundizar, pero creo que en ese tema hay que distinguir muy bien los conceptos. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es religión? ¿Qué iglesia y en qué momento histórico? ¿No? ¿Y qué tipo de anarquista lleva adelante ese discurso? Porque si nos quedamos con que el discurso es solamente anticlerical, que lo es, no alcanza para analizar, creo yo. Gracias. Ok, mais alguma pergunta, mais alguma questão? Nós estamos chegando ao fim. Sim, quem está falando? É a Ângela. Oi, Ângela. Eu não sei se ela falou porque eu não compreendi muito bem, mas eu queria saber se teria algum periódico na Argentina que combatessem as ideias dos anarquistas, né?
Interessante saber se teria um embate, né, político, de ideias. Aí a gente está interessado em saber sobre isso. Entendeu a pergunta, A ver Laura? si comprendí. Un periódico contrario que hable en Sí. contra del anarquismo. Sim. Ah, bien, ahí voy a recomendarte el trabajo de un amigo, muy amigo del director de Ingrid, de Diego Galeano, Martín Albornoz, que justamente dijo, hay un montón de estudios sobre el anarquismo. Vamos a ver qué decían del anarquismo los periódicos burgueses, ¿no? Los periódicos de la burguesía, qué decían del anarquismo en un momento en que, cuando el anarquismo fue fuerte, era el ejemplo máximo de extranjero que había que echar del país. En la ley de 1902, la ley de residencia, ley por la cual se deportaba a las personas que tuvieran ideas políticas contrarias, el foco era el anarquista, como que la figura que se había construido era el anarquista pone bombas, cuando en realidad fueron muy pocos los atentados llamados terroristas en manos de los anarquistas. No era el factor más, así uno muy resonante, el de Simón Radovisky, ¿no? que mató a el odiado jefe de la policía, Ramón Falcón, pero la verdad es que no era lo más común. Sin embargo, desde los periódicos, te diría La Prensa, La Nación, que eran los periódicos de la voz de las clases dirigentes, se construía un anarquista demonizado, un anarquista pone bombas, un anarquista agitador de huelgas, un anarquista amoral, ¿no? Entonces, te recomiendo mucho el trabajo de Martín, porque justamente lo que hace es ver, y tiene un trabajo hermoso sobre cómo claro, ahí están, las policías del mundo iban persiguiendo a los y las anarquistas alrededor del mundo, poniéndose en contacto, compartiendo datos, un poco que cada país se los quería sacar de encima, ¿no? Entonces también encontrás en periódicos, en revistas de la policía, encontrás discursos contra los anarquistas. Y también en el material interno de la policía, que ahí Diego y Martín son unos genios, porque es muy difícil llegar a los archivos policiales. Pero ahí hay otro discurso contrario a los anarquistas y las anarquistas, ¿no? Que es el discurso de la policía, más allá de otras zonas del Estado, digamos. Y hay ya un poquito más adelante, a mí me gusta mucho una revista que se llama Criterio, que es la revista de la voz más conservadora de la Iglesia Católica. Pero es una revista súper interesante porque hace permanentemente una crítica cultural, critica cine, critica novelas, critica la cultura de su tiempo, y su foco es, obviamente, las ideologías contrarias a la Iglesia, ¿no? Empezando por el anarquismo. Ángel, hablé muy rápido, pero esta grabación luego te las pueden pasar y escuchar de nuevo, más lentamente. Tá certo. Professora Laura. Sim, quem quer falar agora? Mais alguém? Acho que não. Acho que chegamos, então, ao fim. Ingrid, quer falar alguma coisa? Não quero falar nada, não. Não, na verdade, eu queria agradecer a professora Laura por ter aceitado o nosso convite. Para mim e para você, Ângela, a presença dela é muito importante, porque, além de sermos admiradores do trabalho dela, do trabalho do CEDINCE, eu acho que esse é um intercâmbio muito necessário entre as nossas pesquisas, né, entre os nossos trabalhos, e ela é uma referência, né, para o nosso curso, né, ela esteve presente em toda a nossa bibliografia, então acho que para os alunos, para as alunas, é muito importante
ouvi-la. Para algumas alunas aqui que estudam anarquismo, por exemplo, como a Nilce, a Andréia. Então, é importante, né, para a gente conhecer, trocar figurinhas com pesquisadores de outros países, enfim. Acho que foi uma excelente fala. Enfim, acho que o nosso curso abriu com chave de ouro com o professor Alexandre Sames e está fechando com chave de ouro com a professora Laura, não é, Ângela? Com certeza, eu acho que o curso até nos surpreendeu também nesse aspecto, né, dos cursistas interessados e perguntando, e a participação do Sames, agora a participação da Laura. A gente só tem a agradecer, Laura, e dizer que a gente está aqui, a gente espera cada vez estreitar mais o nosso diálogo, o nosso intercâmbio. Foi muito bom recebê-la, foi muito bom ouvi-la, e a gente agradece demais a sua presença, viu? Tá? Bom, aos alunos a gente quer dizer que nós vamos colocar depois no Classroom uma pequena atividade para o encerramento do curso, nada de um trabalho elaborado, nada disso. A gente só vai pedir um pequeno relatório, a gente vai colocar como a gente quer esse relatório. Uma parte desse relatório vai ser, inclusive, a própria avaliação do curso, que é importante a gente ter esse retorno do que vocês acharam, quais foram os pontos positivos, pontos negativos, enfim, para que a gente possa aperfeiçoar as nossas propostas, né, de outros cursos de extensão aí no futuro próximo, tá? Então, a gente vai colocar isso tudo no Classroom, a gente vai se falando, a gente quer agradecer muitíssimo a procura do curso, a participação de todos, agradecer mais uma vez ao Alexandre, agradecer mais uma vez a Laura, agradecer a Ingrid pela parceria, agradecer a toda a equipe do LPPE, que é o Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História da UERJ, que eu coordeno, a Jaqueline, as meninas, a Andréia, a Mariana e todos os outros que estão aí nos bastidores, que tornaram possível esse curso ao longo desse período, viu? Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Ingrid? Então, tem algumas pessoas aqui no chat, justamente falando do nosso curso, da brilhante palestra da professora Laura, e eu também queria agradecer em especial a equipe do LPPE, mas principalmente na figura da Jaqueline, né, que é a coordenadora executiva do LPPE, porque certamente sem ela esse curso não poderia ter acontecido, porque a Jaqueline é uma pessoa que tem uma força de trabalho muito grande, é uma pessoa que se empenha muito, que nos incentivou a continuar com o curso. Então, eu sou muito grata a ela pela ajuda que ela deu, todas as horas que eu não pude postar material, enfim, devido às demandas do doutorado. Então, eu gostaria de agradecer a ela. E a Ângela é a nossa parceria de sempre, né, para tudo. E a gente está aí para fazer um novo curso, quem sabe, no ano que vem. E, se Deus quiser, no ano que vem vai sair o nosso curso presencial sob a coordenação da professora Ângela e do professor Sames, também sobre anarquismo na nossa prestigiada UERJ. É isso. Muito obrigada por vocês terem participado até o final, por vocês terem se interessado, por vocês terem lido os textos. Enfim, acho que vocês podem acompanhar as atividades do LPPE, que é um laboratório que, nesse momento de pandemia, que é o laboratório que a Ângela coordena, nesse momento de pandemia, tem tido um papel fundamental de divulgar o trabalho da UERJ, de fazer a UERJ presente nas casas das pessoas, dos historiadores, enfim. Muito obrigada a todos e todas. Jaque, deixa eu dar a palavrinha. Claro, eu vou passar a palavra para você, e aí você aproveita e já faz convite para o pessoal para a nossa próxima live na terça-feira. Vou deixar por sua conta. Bom, eu quero agradecer. Ingrid, eu fiquei emocionada, obrigada. A Ingrid foi se aproximando, né? Então, a gente está trabalhando junto e eu espero que ela fique com a gente no laboratório. Eu agradeço a todo mundo. Eu nunca apareço aqui, né? Mas eu estou presente todas as vezes.
eu quero dizer que é um trabalho de equipe, né? Na verdade, todos nós temos esse espírito, nós trabalhamos em equipe. E é por isso que funciona, né? Realmente, esse período de pandemia foi um período muito difícil e que nós procuramos dar conta de tudo, né? Quero muito agradecer a Laura também, aprendi muito, né? Eu não estudo anarquismo, eu estudo outro tema, e a Laura é uma pessoa que já é muito querida, né? E dizer que eu acho que realmente a gente tem que encontrar tanto para a caipirinha quanto para o cafezinho, né? E, assim, a todo mundo, eu acho que é importante isso, a gente pensar que, primeiro, que a universidade pública ela tem que estar presente, e esse é o papel que nós temos também no LPPE, né? Eu acho que é a luta que a gente tem que ter, né? Ainda mais nesse momento. E eu quero convidar isso, né? Nós não paramos, nós temos várias atividades, e a próxima que nós teremos, na próxima terça-feira, às 15 horas, vai ser uma live em uma parceria outra parceria que nós estamos fazendo, que é com o núcleo de estudos de relações Sul-Sul da professora Beatriz Bício, da UFRJ, e a revista Diálogos do Sul. Nós criamos uma parceria chamada Diálogos do Sul Maior, e nós já trouxemos o embaixador Celso Amorim para falar, e na terça-feira nós vamos trazer o representante da Autoridade Nacional da Palestina, o embaixador Ibair Al-Zeben, né? Então, é o propósito nosso também discutir várias questões que são presentes. Então, eu acho que isso nós temos tido muito sucesso nesse período todo, né, da pandemia, mas é uma prática que nós já temos há algum tempo. Então, eu convido a todos que nos acompanhem e que nos acompanhem nessa palestra, porque eu acho que ela vai ser muito interessante. É um tema importantíssimo, que é discutir a Palestina hoje, sabendo que recentemente, né, teve um acordo, sabe-se o que esse acordo está gerando. Acredito que seja até um pouco polêmico, né? Mas é importante a gente entender. Então, no próximo dia 29, às 15 horas, vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Revista Diálogos do Sul, mas vai ser transmitido pelo Facebook nosso, do LPPE, o Facebook do NIEAS, o Facebook da Diálogos e o Facebook da Cadernos de Terceiro Mundo, que é um projeto que nós temos também, que é trabalhar com o acervo dessa revista. Né? Já que a Laura falou de acervos, a gente de esquerdas, então esse é um acervo importantíssimo que nós conseguimos em um projeto digitalizar, que eu acho até que a gente deveria conversar com o CEDIM sobre esse material, é um material muito importante, né? E nós conseguimos digitalizá-lo. Então, esse é um trabalho nosso. Agora, e é isso, eu quero agradecer a todo mundo, né? Agradecer a equipe, nós temos uma equipe de estagiários, eles estão presentes, né? Alguns não estão aqui agora, mas eles estão presentes em todos os momentos, e se não fosse isso, a gente não ia conseguir fazer tanta coisa boa, né? E dizer que a Ingrid agora não vai fugir mais, ela vai ser incorporada, não tem jeito, vai criar também plaquinha de patrimônio e ser incorporada ali à nossa equipe, né? E é isso, eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a Ângela, que é uma parceira em todos esses trabalhos, né? Se não fosse a parceria nossa, eu acho que 1/10 do que acontece não teria saído até hoje, nesses anos todos, né? Então é isso. Uma boa noite a todo mundo e muito obrigada. Ok, eu vou pedir à Laura que permaneça conosco, tá, Laura? Mais um pouquinho. A gente vai se despedir do pessoal, tchau. Mas a gente vai permanecer um pouquinho, tá, Laura? Só para a gente finalizar aqui. Gente, muito obrigada a vocês pela participação, pela presença, pela confiança. Estamos aí, a gente vai se falando pelo Classroom, nós vamos colocar lá. Qualquer coisa eu vou deixar aqui, eu acho que eu já deixei, mas eu deixo meu e-mail novamente. Qualquer coisa vocês podem me passar mensagem, angelarobert@uol.com.br, e a gente vai se falando, ok? E até a próxima.
Tchau, tchau.